Desde hace 5 años, la Editorial Neogranadina es una división adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones. Promueve una cultura editorial universitaria alrededor de la integridad y apropiación de los procesos investigativos de la comunidad neogranadina. Síguelos en sus redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, fanpage, y entérate de sus convocatorias, catálogo y otros contenidos de interés. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento. Voz Abierta, el podcast de la Editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo episodio más del podcast de Voz Abierta, el podcast de la Editorial Neogranadina. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero, los acompaño el día de hoy en este largo camino que tenemos conociendo todos esos entresijos, todos esos engranajes que componen las publicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Ya hoy vamos a tener un episodio muy especial. Ya en anteriores capítulos tuvimos la oportunidad de hablar acerca de este interesante tema. Hoy tengo una súper invitada que nos va a venir a reforzar un poco acerca de todo el tema que tiene que ver con la corrección de estilos. Entonces, sin más preámbulos, quisiera darle la bienvenida a Ana María Castillo. Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, me alegra mucho tenerte aquí. Ya en anteriores episodios habíamos tenido a Stephanie, también correctora de estilo. Sí, por supuesto. Entonces, hoy vamos a complementar toda esa información pues contigo. Primero que todo, cuéntanos un poco de ti, Ana, de qué estudiaste, de dónde vienes, para dónde vas. Bueno, pues yo soy licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. También soy diseñadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y me dedico al proceso de corrección de estilo desde hace más o menos 10 años. Empecé como asistente editorial de revistas y he coordinado publicaciones en algunas instituciones y pues desde hace casi un año estoy aquí en la Editorial Neogranadina. Bueno, tienes una pregunta así súper curiosa. Te dijiste que filología, ¿sí? Filología, sí. ¿Qué es la filología, así brevemente? La filología es el estudio de una lengua como en todo su en toda su extensión, es decir, no solo estudias, yo estudié en mi caso énfasis en alemán y pues uno estudia la historia de Alemania, la cultura alemana, la lingüística, la literatura, la gramática, todo lo que tiene que ver con un idioma. Entonces, esa es básicamente la filología. Oye, súper, bueno, aquí yo en todos esos capítulos que me doy cuenta, una editorial es una agrupación de muchas carreras muy diversas, ¿no? Un mundo completamente pluridiverso también. Sí, o sea, pues he conocido filósofos, teníamos a los diseñadores gráficos, entonces lingüistas, bueno, entonces es una agrupación muy interesante de muchos saberes para sacar estas publicaciones. Entonces ya entrando un poco más en materia acerca de todo el proceso que realizas en la editorial de la universidad, cuéntanos tu rol o el rol de la corrección de estilo en ese engranaje para sacar un libro. O sea, ¿cuál es la relevancia de la corrección de estilo? Bueno, pues como cualquier proceso editorial, la corrección de estilo es una de los pasos más importantes, creería yo, porque es el proceso en el que se adecúa no el estilo, porque el estilo es la impronta, la huella personal de cada autor, su voz propia, pero sí pues la adecuación del texto para que sea mucho más claro,
para que el lector pueda entender muy bien ese texto. Entonces, ese paso no es indispensable en cualquier proceso, en cualquier libro, tesis, en un LED de publicidad, de copy. Entonces, es bien importante que haya un corrector siempre en nuestra vida. Exacto, no, es un rol bastante importante que uno va como conociendo. O sea, pues digamos, como te digo, pues yo estaba alejado de este mundo editorial, entonces para mí también es nuevo y es muy importante porque lo que tú dices es verdad, es un rol clave Ujú. en en todas las publicaciones, ¿no? Además que Total. ustedes deben de tener, es algo muy importante porque pues es un trabajo muy, ¿cómo decirlo? Muy detallado el que ustedes realizan pues para ustedes estar pendientes de que el texto sí sea correcto. Ujú. Yo tengo una pregunta personal y es, ¿hay algún manual de, digamos, de la corrección de estilo? O sea, ustedes Pues se... hay manuales, sí, hay manuales de estilo. De hecho, hay muchos que utilizan, pues no solo las editoriales, sino sobre todo, pues periódicos muy importantes. El País es uno de ellos, que hacen sus propios manuales de estilo para tener más o menos como también una editorial necesita su propio estilo, entonces ellos hacen sus normas para que todo el mundo, todas sus publicaciones tengan una homogeneidad, ¿no? Entonces, así como hay que conservar un poco el estilo del autor, pues también tenemos como correctores de estilo que conservar el estilo de la editorial. Entonces, son dos estilos los que hay que cuidar mucho a la hora de hacer ese trabajo de corrección. Perfecto. Y no, y tocaste un tema muy importante y es como mantener la homogeneidad, ¿no? Ujú, Porque lo hablábamos en el episodio pasado, en el tema del diseño gráfico, ujú. y es como a veces los autores pues tienen como, ¿sí? Usan palabras y uno usualmente escribe como habla, ¿no? Ajá, de acuerdo. Entonces, digamos que es un trabajo muy dispendioso el que ustedes realizan para ustedes hacer como el diseño, como tener ese texto muy en la línea. Ujú. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿cómo es ese proceso que ustedes realizan? O sea, tú revisas el texto, tienen algunas fechas establecidas para revisarlo. Ujú. O sea, ¿cómo es ese proceso exactamente en en la editorial? Bueno, pues el proceso es así rápidamente. Cualquier autor manda su texto a la editorial, el editor en jefe lo revisa, igual que un par de evaluadores y comité editorial de la editorial, pues valga la redundancia, de investigaciones, aprueban el texto, se lo pasan a Mariana, que es la editora de contenidos, y ella me lo hace llegar a mí y yo hago lo propio, hago todo el trabajo de adecuación, de poner un poquito más bonito, maquillar el texto Ujú. y luego vuelve a la editorial para que pues ahí ya lleve un curso. Hay unos procesos más que tengo que hacer yo, pero pues básicamente el primer paso de la corrección es después de haber atravesado pues una jerarquía de contenidos, una revisión de varias personas, entre esas estaba Stephanie, Mariana, bueno, diferentes personajes. O sea, bueno, hay un trabajo bastante mancomunado. Es que uno ya se va dando cuenta y ustedes, queridos oyentes, van a darse cuenta que esto es un gran engranaje, ¿no? Entonces Sí. todo tiene va un paso a paso, una secuencia. Ujú. Entonces claramente lo que tú revisas ya debe haber pasado por una revisión. Yo me imagino que lo que envías también se envía como a una Sí, revisión claro. posterior. Sí, sí, sí. Pues después de que yo lo reviso, Mariana lo recibe, se lo envía al autor porque obviamente el autor tiene que revisar qué fue lo que yo hice, a ver si le gusta más o menos, si de pronto en corrección se encuentran algunas lagunas, de pronto el autor en algunos párrafos no fue tan claro, entonces hay que ayudarle a decir, bueno, usted lo que quería decir acá era esto o era aquello. Y entonces ahí él responde y vuelve otra vez a mis manos y yo lo adecuo, lo dejo bien limpiecito cuando él haya respondido todo y haya aprobado el documento de la corrección y ahí se va para donde Liliana a que lo diagramen. Entonces, bueno, y aproximadamente,
yo entiendo que pues esto depende del volumen de los libros, y más o menos cuánto dura el proceso de una corrección de estilo. Bueno, eso depende de la extensión del documento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con artículos de investigación de las revistas, pues no hay mayor demoras, digamos, como pueden ser, claro que eso depende también del texto, ¿no? No es tan fácil a veces corregir un documento, puede, así tenga 10 páginas, uno se puede demorar 4 días haciéndole la corrección a un solo párrafo, porque es que la complejidad también juega allí un papel, pero pues básicamente, no sé, se supone que debiéramos como correctores tener más o menos un promedio de 20 cuartillas, que es casi como 20 páginas diarias, y dependiendo del texto, entonces tendremos 10 días, 5 días, 3 días, 4 días, así, depende todo eso. Podríamos decir que una semana aproximadamente Sí, sería sí. como el término. Ujú. Bueno, continuando sobre esa línea, pues yo me imagino que leer tantos textos debe pues tener como una preparación, ¿no? O tú cómo haces, por ejemplo, a veces no te saturas de tanto texto, siempre he tenido Claro, como esa claro, inquietud. por supuesto. Hay que también tomar unos descansos, caminar, eh, no sé, hacer otras actividades y retomar. Pero pues básicamente la preparación obviamente es estar pues muy informado, ¿no? Y creo que uno va puliéndose mucho también en la medida en que va leyendo porque va conociendo de esos temas y pues cada vez va a ser un poco más fácil entender y pues las terminologías, textos muy especializados. Y pues esto como que ya en la medida de que hay experticia en la corrección, pues la demora no va a ser tanta y la preparación pues es muy básica, ¿no? Obviamente tener un espacio lindo, tranquilo, silencio, yo no puedo corregir con 20 personas hablándome al lado, no, es imposible concentración y más tener que leer un texto complejo, entonces me demoro mucho, yo prefiero más bien silencio en mi espacio, eso es. Súper. Bueno, yo tengo otra pregunta, una curiosidad. Cuando son textos, yo recuerdo que la editorial tenía un libro en inglés. Cuando son textos en otro idioma, ¿cómo se maneja ahí? O sea, ¿tienen correctores específicos de ese idioma o...? Sí, claro, por supuesto, hay otras personas vinculadas a la editorial que corrigen los textos, traducen y corrigen textos en portugués y en inglés, y ellos son los que se encargan de hacer ese trabajo también de filigrana en esos documentos que pues obviamente no son de la lengua materna de los correctores de estilo, o sea, nosotros solo nos dedicamos al español y personas ya muy especializadas son las que se dedican a los textos en inglés, en francés, en portugués. Ok, bueno, eso sí es otro nivel ya de Claro. dificultad, siento yo, porque a veces uno pues peca en su idioma nativo, ¿sí? Ujú. Ahora en otros debe ser muchísimo más complejo el tema Sí, pues claro. de esa corrección. Bueno, y otra pregunta que tengo es, ¿tú cómo sabes, o sea, que ya tienes como listo el libro? O sea, cuando ya vas por orden de página o tienes algún sistema especial que manejas para la corrección. Ujú. Pues básicamente yo lo que hago antes de empezar a corregir el texto, uno es limpiarlo de espacios y cosas, ahí como darle una limpieza rápida y luego verificar las fuentes, las referencias, porque también es cierto que muchos de los autores se saltan un poquito, a veces se les olvida citar, lo citaron en el documento, pero no la pusieron en la lista de referencias y viceversa, citaron un documento, pero no, o sea, lo pusieron en la lista al final del artículo, pero no lo pusieron en el texto. Entonces esa verificación la hago yo primero, adecuo como la parte de referencias y luego me pongo a leer. Eso es básicamente lo que hago y leer y pues cuando hay tiempo, Ujú. lastimosamente
en estos mundos el tiempo siempre es para antier, entonces si tengo la oportunidad, alcanzo a hacer 2 lecturas antes de entregar la corrección de estilo. Trato de hacerlo. O sea, son como 2 repasos, ¿sí? Sí, o sea, leo primero, empiezo a hacer la corrección de estilo y la hago completa y luego, si me queda un tiempito, vuelvo y paso otra vez por el texto a ver si se me faltó algo, se me pasó alguna cosa y luego ya se lo entrego a Mariana y allá Y ahí empieza por allá, otra vez el proceso. y otra vez vuelve y luego otra vez se va. Perfecto. Bueno, tú mencionaste un tema de los espacios, digamos, adicionalmente, como que crees tú que es lo que más se repite, o digamos, entre comillas, esos errores que se repiten en los manuscritos, como falta de comas, de... Sí, obviamente siempre hay una coma asesina por ahí, o sea, una coma que está entre el sujeto y el verbo. Y pues hay muchas cosas, hay palabras repetidas, de pronto a veces no usan muchos conectores, entonces los textos están como muy planos. Cacofonías que también son que pues no sé, suena un poco el texto también cuando uno lo está leyendo y hay que tratar de como de utilizar más sinónimos, buscarle el antónimo o de pronto está utilizando un sentido de una palabra que no es, entonces uno le ayuda y le dice, no, oiga, mejor esta palabrita por acá, más bien la cambiamos y así, eso es lo que se hace. Bueno, te dice una palabra que, o sea, cacofonía es como una palabra que suena diferente, ¿o cómo es exactamente la cacofonía es cuando repites, sí, como hay como cierto ritmo, pero es como molesto, como en la música, como en la poesía, como que hay un ruidito que se mete ahí en los textos y entonces uno es como una rima rara y ahí toca como corregir alguna palabrita que está sonando como raro, que de pronto está concordando con otra y ahí está generando un sonidito que molesta, entonces casi que es como también una orquestica, una pequeña orquesta. O sea, todo tiene ahí su flow, por decirlo de cierta alguna palabra. Sí, es igual que la radio, supongo, como que Sí, tienes que tener mucha atención a muchas cosas al sí, tiempo. todo tiene como su ritmo, ¿no? Y claramente la corrección de estilo no se salva de ese ritmo, de esas formas, en especial porque a veces aquí, digamos que en la lengua, somos como la lengua romance, creo que se conoce la lengua que sale del español, ¿no? Sí, o sea, las lenguas romances vienen, una de esas es el español, está también el inglés, bueno, pero el portugués, el francés, pero todas vienen del indogermánico, que es una gran lengua así grandota, que fue a donde hizo todo explosión y ahí salieron todas. Claro, entonces aquí tenemos la peculiaridad que me estaban explicando, de hecho en el programa cuando estuvimos con Steph y Mariana, el tema de las tildes, que las tildes pueden cambiar mucho totalmente el sentido de una frase. Sí, ¿Sí? claro, de una palabra. Bueno, y esa palabra deriva, pues yo me imagino el cambio de una frase, ¿no? Entonces, esas son como esas cositas que uno vale la pena resaltar y que queremos que quede resaltado en este programa, de esa labor tan minuciosa que ustedes realizan en el tema de la corrección de estilos. Claro que sí. Hace unos minutos hablábamos de pronto de algunos manuales que ustedes manejan, digamos, supongo que las normas APA está dentro de esos manuales que manejas. ¿Qué otros documentos, digamos, que ustedes manejan para tener como esa guía en la corrección de estilos? Pues sobre todo para corrección de estilo trabajamos obviamente la Real Academia de la Lengua, ¿no? Hay que tener en cuenta como esa norma, gran norma de nuestro castellano, nuestro español. Pero pues también están estas otras normas, que está APA, que está Vancouver, que está IEEE, que son como normas también de publicación. Entonces te dicen cómo tienes que adecuar un texto según un área de investigación. Entonces no es lo mismo APA, porque APA se utiliza generalmente para las ciencias sociales, pero para ingeniería utilizas IEEE o para medicina utilizas Vancouver. Y la forma de citar va a ser distinta. Entonces eso es básicamente sobre normas de publicación. Son esas 3 las que utiliza la editorial neogranadina, pero pues existen otras muchas más
pero esas son las básicas y casi que la más importante en este momento es APA, que es uno de los manuales de estilo que utilizamos normalmente los correctores para guiarnos un poco de cómo es el tema de corrección en algunas ocasiones. Claro, no, pues no me digas norma Zapa porque en mi época como estudiante eso fue complicado. Dolor de cabeza. Uy, eso sí. Sí, no sé por qué la gente, sobre todo muchos autores le tienen miedo a las normas APA. En realidad es un lenguaje muy sencillo, ¿no? Siempre y cuando uno esté pues familiarizado con eso. Pero pues también ahí va la cuña para los autores y es que por favor utilicen los gestores bibliográficos que les ayudan, les agilizan el trabajo muchísimo y a nosotros también nos facilita un montón porque a veces me demoro mucho más tiempo a veces revisando las referencias que entendiendo, o sea, leyendo el documento. Entonces, sí, es casi una petición, por favor, por favor, citen bien, por favor. Bueno, digamos que para darle claridad a alguno de nuestros oyentes, ¿nos puedes ahondar brevemente el término de gestor bibliográfico? Claro, los gestores bibliográficos son pues un apoyo para los investigadores donde ellos pueden incluir, meter todas sus referencias, todos los textos que leen, todas las fuentes que utilizan para hacer las investigaciones, sea para artículos de investigación, sea para libros, sea para el proyecto de investigación X o Y de MinCiencias. Hay gestores bibliográficos en los que ellos simplemente copian una información muy básica y el gestor bibliográfico les guarda toda la información sobre esa fuente y cuando están escribiendo simplemente automáticamente él les hace la citación parentética cuando ellos empiezan a escribir. Es que es muy fácil, ¿no? Entonces si yo voy a citar a González 1998, abro el paréntesis y escribo González y ya él le dice a uno más o menos cuántos González tiene y uno escoge, o sea, es muy fácil, es una cosa automática y ayuda mucho y además ellos van a tener ahí todas las fuentes, entonces cada vez que metan esa información en el gestor, luego pueden citar N.000 veces y no van a tener ningún inconveniente. Ay, ¿cuál era esta fuente? ¿Dónde otra vez tengo que ir a buscarla a Google y no sé qué? No, eso le guarda toda la información ahí y es bacanísimo, es muy chévere. Claro, esa herramienta es muy buena. Pues para investigadores es súper esencial. Pues si uno que ve seminario de investigación, esa materia me acuerdo muy bien, y ve una norma Zapa y uno a veces se hace un 8 con 20 referencias. Ahora hay investigadores que deben de tener N número de referencias, más complicado. Retomando unos pasos atrás, tú habías mencionado algo de una corrección de contenidos, ¿sí? Corrección de contenido, no, edición de contenidos. Eso. Entonces, ¿tú me podrías aclarar, digamos, un poco qué es ese proceso de la edición de contenidos? La edición de contenidos es Mariana, básicamente la editora de contenidos de la editorial, y ella es la directora de la orquesta de los correctores y de los traductores. Es decir, ella recibe los textos tal cual como vienen casi del autor, solo pues con la revisión del editor, de los evaluadores, ya el autor le hizo los ajustes que le dijeron los evaluadores y todas esas cosas, y el texto finalizado lo recibe ella y ella también hace los propios ajustes, mira, revisa cositas y ahí me lo manda al equipo de correctores o al equipo de traductores dependiendo de lo que se necesite. Esa es la edición de contenidos. Ok, entonces, interesante esa palabra, ¿no? Ella es como la directora de esa gran orquesta que viene siendo todo el proceso de una corrección de estilo. Entonces, bueno, ahí vemos nuevamente y yo creo que lo he dicho como 3 veces, pero el proceso que conlleva pues todo el tema de la corrección de estilos, cómo es ese paso a paso que se realiza para poder sacar un texto final. Otra de las preguntas que tengo es, bueno, tú mencionabas que los autores, pues ellos también hacen como una revisión de su texto. ¿Ha habido, o de pronto en tu experiencia, te ha pasado alguna vez que un autor se case con una palabra que de pronto no esté bien hecha o
Pues no tanto eso, pero sí ha habido autores, por ejemplo, con esto del tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Del que uno no sabe, sobre todo hay autores en Argentina que son muy delicados con esas cosas. Aquí en Colombia todavía no tanto, pero sí que le exigen a uno que no es los, sino es les, ¿no? Y entonces, pues todo el texto, adecuar todo ese texto es difícil, tratar de no de tocar demasiado como esos artículos porque son problemáticos o algunos cambios de, por ejemplo, niñas, niños y jóvenes, entonces no se puede niñez a veces, entonces toca la infancia o la adolescencia, ¿sí? Como tratar de buscar todas esas ayudas léxicas para no estar repitiendo, porque entonces niños, niñas y adolescentes en todo el documento cansa demasiado. Sí tuve, en especial me acuerdo de una autora que fue muy enfática en que no le había gustado mi corrección porque yo me había metido un poco más allá de eso y no le gustó, me tocó revertir casi todo lo que había hecho. O sea, bueno, ahí ya entramos a otros temas que también me gustaría tocar, que los tocamos en el programa pasado, y es, bueno, hoy en día está muy popular el tema del uso de la inteligencia artificial para la generación de textos, ¿sí? Sí. Asumo yo que también la corrección de textos también estará dentro de ese paquete que tiene la inteligencia artificial, porque prácticamente hace de todo hoy en día. Quiero pues conocer tu opinión, Ana, frente a, digamos, cómo ves ese manejo de la inteligencia artificial, cómo ves de pronto tu profesión al futuro con esa nueva herramienta que se está acercando en el horizonte. Pues bueno, justamente hace casi un año estábamos como en el boom de mucha gente se va a quedar sin empleo porque Bill Gates dijo que la inteligencia artificial nos iba a reemplazar a todos. Pero no, en realidad creo que es una ayuda, como todo lo que hay en inteligencia artificial. Obviamente, si el autor no le da la instrucción a la inteligencia artificial del texto, pues seguramente vamos a tener un documento que, o sea, que va a sonar como Vera a veces, como, sí, como que se va a notar que es un robot. Ujú. Y uno sabe como corrector, persona, ser humano, cuando hay inteligencia artificial en un texto. Pues llega a ser como tan interiorizado el asunto que uno dice como este texto no lo hizo una persona, porque se nota que hay un robot ahí. Entonces, de todas formas, la inteligencia artificial necesita a un ser humano detrás. Pero ese ser humano no es el corrector de estilo únicamente, es el autor primeramente, porque la gente cree que le dice a la inteligencia artificial, oiga, hágame un texto sobre corrección de estilo, y la inteligencia le dice, ah, sí, puede decir esto, y si ni siquiera lo lee, sino que de una vez se lo pasa a alguien para que lo lea, y uno a veces queda como, ¿qué es esto? Sí, o Se sea, no está tiene ni pies ni Sí, cabeza. exacto, está desarmado completamente, entonces el autor es el que tiene que hacer lo propio, hay que meterle un poquito de cerebro a la inteligencia artificial. Excelente frase, ¿sabes? Me gustó hartísimo. Hay que ponerle un poco más de corazón a la inteligencia artificial. Y sí, es que uno ve noticias y uno ve, por ejemplo, que últimamente muchas universidades también le han puesto mucho la lupa al asunto, por lo mismo que tú has dicho, ¿no? Muchas personas como que, chat, necesito que me ayudes con un ensayo. Sí, Y prácticamente sí, no le ponen nada, sino tal cual como se lo reenviaron, así mismo se... exactamente. Sí, no, hay que, realmente la inteligencia es obviamente, es una ayuda, pero no se trata de que yo no, como autor o yo como corrector, no voy a hacer ningún trabajo. Ahí de todas formas hay que pulir ese texto que esa inteligencia nos devuelve y pues tener un estilo, pues hay que poner un autor allí atrás y si no, pues entonces la inteligencia que lo haga sola y nosotros más bien nos dedicamos a hacer otra cosa. A existir únicamente. Sí, no, el Bueno, hedonismo completo. excelente, excelente esa respuesta y bueno, recordando también las respuestas que tuvimos el programa pasado con Henry y Liliana, uno de los puntos en común es ese, ¿no? Como el uso, como ese toque
digamos, voy a poner entre comillas, como del sentimiento, de la mente, el alma que tiene el ser humano para ese tipo de trabajos. Y seguramente te da falta mucho para que lleguemos a ser catastróficos, que mejor dicho ya todos estemos, No, todavía sí, falta. falta demasiado. Ujú, Bueno, ya pasamos un poco más de la mitad del programa. ujú. Entonces, quisiera como que aterrizáramos un poco más, de pronto con algunas dudas de corrección, que sería interesante de pronto poder plantearlas acá en estos espacios. Y una de las dudas que me surge es como, por ejemplo, hay textos donde usan apodos o alias. ¿Esos alias van en mayúscula o van en minúscula? Pues esos alias van, depende del estilo de la editorial. En alguna editorial donde trabajé iban entre comillas y con mayúscula, porque de todas formas es un nombre. Pero, pues Digamos que ahí cabe de todo un poquito. O sea, puede que, no sé, macaco. sí, Sí, macaco, pues yo lo he visto escrito en mayúscula y también lo he visto escrito en minúscula. Entonces depende también de cuál será la prioridad de ese periódico donde se publica ese documento. Por eso te decía lo del el manual de estilo de muchos de los periódicos que son muy importantes a nivel mundial, tienen sus propios reglas de estilo para que sus correctores se fijen mucho en esas cosas. Entonces, no hay como una norma una así. norma, no, pues. Porque bueno, acá nos hacen otra pregunta, ¿sí? Ujú. Por redes y ¿es correcto escribir dos paréntesis seguidos? También depende en el momento que, o sea, se puede, sí, pero obviamente uno tiene que saber dónde se abre el importante, ¿no? O sea, el que agrupa ese que va a estar dentro. Entonces, por ejemplo, si hay una cita que, no sé, se me ocurre, que hay una cita grande, cita de un texto, y abren un paréntesis, y dentro de ese paréntesis resulta que hay un parentético también de una norma de APA. Entonces, puede pasar así. Puede pasar que queden la norma de APA González 2023 y ahí al ladito está el cierre de la grandota que está O sea, como protegiendo eso. agrupando todas Ajá. las... Sí, sí se da, sí hay casos de esos. Entonces sí se puede Ujú. utilizar. Pero bien utilizado. Hay Bueno, que ese sí, fijarse esa es bien. una pequeña, excelente acotación, ¿no? Todo se puede usar mientras esté Bien. bien usado. Sí. Entonces acá me llega otra pregunta y es, ¿cuándo es permitido el uso de mayúsculas continuadas? O sea, Ush, mm, difícil. Porque el uso de mayúsculas, obviamente, eh, hay que evitarlo lo más que se pueda. No es, no es lo ideal porque esos textos escritos en mayúsculas son muy pesados, ¿no? sí, O sea, es como si estuvieras gritando todo el tiempo y no es lo ideal. Alguna vez tuve un problema porque los autores escribían con mayúsculas y yo le dije al corrector, yo era coordinadora de estilo de edición de contenidos, sí. le dije al corrector, no, baje todo eso porque, o sea, solo deje las mayúsculas en las palabras que deben haber mayúsculas, nombres propios, nombres de empresas, de pronto si hay alguna sigla, algún acrónimo, lo valgo, pero el resto no deje esos textos escritos en mayúscula y los autores, mejor dicho, pegaron un grito. Eh, pero llegamos a un acuerdo y se bajaron las mayúsculas. Entonces, lo ideal no es que haya textos escritos en mayúsculas, no. Mejor mayúsculas donde debe haber mayúsculas y el resto en redondas normalitas minúsculas. Bueno, ahí está. Ahí vamos cubriendo. Lo que pasa es que este tema genera muchas inquietudes, ¿no? Ujú, Porque tú sabes que hay cosas y en este ámbito de universitario, muchos claro. muchachos que están haciendo que su tesis, que su proyecto de grado. Entonces, siempre ha habido como muchas inquietudes frente a eso. Y más que la corrección de estilo, ojalá uno fuera haber sido, uno hubiera visto corrección de estilo para uno corregir sus textos. Porque habían compañeros que, mejor dicho, pero bueno, eso es para otro tema. Pero ahora a las universidades les interesa mucho ese tema precisamente y hacen cursos de redacción y todas esas cosas interesantes para los estudiantes.
Bueno, entonces ahí está una invitación también para los estudiantes, para las personas que nos escuchen a través de Spotify, para que Sí, Coursera, Cursiva, todas esas cosas también tienen cosas muy interesantes para todos. sí, creo que esta corrección de estilo es como ese tipo de materias que uno debería ver, como el Todos, Excel y total. todo ese tipo. Ajá, claro Debería que uno sí, ver corrección de estilo porque a veces uno peca de cosas. de cosas y uno ve y se comió una, ¿cómo es que se llama? Una coma, un punto. Y a veces, y lo que tú dices es que a cada uno le cambia un punto a un lado y ya se trastorna todo el sentido de una frase. Claro que sí. Entonces, bueno, continuando aquí con las dudas, es que Ujú. me trae todo un banco de dudas acá. ¿Cuándo es permitido el uso de cursivas en un documento? Las cursivas son muy bonitas. eh, Son para palabras muy especiales, para términos que de pronto el autor quiera destacar en su documento, así sean en español, pero generalmente se usan para palabras que están escritas en inglés, por ejemplo, para que vienen del inglés, entonces pues yo las incluyo en mi texto, o del latín, o del francés, o del alemán. Sí, o si de pronto quiero destacar en mi documento que, no sé, corrección de estilo, por ejemplo, Sí, y eso lo puedo escribir en cursiva. Pero lo ideal es que de pronto sea la cursiva, o sea, que sea muy escasa, no que todo el el texto esté en lo veas, cursi. llevas en cursiva, cursiva, corrección de estilo, 50 correcciones de estilo y todas en cursiva. No, no es lo ideal. O Eso sea, no es, términos específicos y que sean muy pocos dentro del documento. o sea, que sean moderados también es como Sí, el sí, truco, sí. ¿sí? Es, Que haya una medida, no se sobrepase mucho el... o sea, haciendo como una especie de, como una especie de, se me fue la paloma, pero bueno, es como haciendo una, es como hacer una receta de la cocina, ¿no? Sí, Ni mucha también. sal, ni muy poca, Ujú. porque se puede dañar el plato. Entonces, así mismo puede hacer también en un texto. Entonces, si usted, querido, escucha, ve que ya tiene muchas cursivas, pues ya atienda estos consejos que son importantes. Tengo otra inquietud, bueno, esta es mía. Si uno, por ejemplo, saca un texto de ChatGPT y lo incluye en otro texto que es original, ¿el ChatGPT se cita? Mm, yo creo que sí, debería citarse. O sea, debería decirse que uno hizo ese texto en ChatGPT si lo cita literalmente, ¿no? Ujú. Si no, si de todas formas el autor se dio a la tarea y dijo, ay, no, pero esto está como raro escrito y yo lo quiero acomodar, mejor, siempre es mejor que lo acomoden porque hay un programa para detectar la originalidad de los documentos que se llama Turnitin y lo utilizamos en todas las universidades o Ujú. Authenticate. Y si uno toma ese texto literal, como ChatGPT también toma fuentes de todo lado, entonces le va a decir que su texto no es original, que tiene plagio y otro, etc. Entonces es mejor, por esa razón, que el autor siempre sea el productor de sus textos. Que se ayude de la inteligencia artificial, claro que sí, bienvenida, pero pues que piense un poquito y que le ponga su sabor, su propia huellita al documento. Exacto, bueno, ese sí tenía como esa inquietud porque cuando estábamos hablando de la inteligencia, yo dije, bueno, pero si uno saca un texto y lo traspola aquí a un texto mío, ¿lo podría citar o no? Pero bueno, eh, esa es una aclaración muy importante. Ujú. Cuéntanos brevemente también qué es Turnitin, para de pronto las personas que nos estén escuchando y que sean fuera de la universidad, qué Ujú. es cuál es qué es esta herramienta. Turnitin es un software de originalidad, ¿no? Entonces casi que es un acervo bibliográfico de muchas fuentes, es un software que tiene muchas, muchas, muchas fuentes, y cuando uno examina un texto en Word o un texto en PDF, ese software le identifica a uno dónde hay plagio, supuestamente, Ujú. ¿no? Entonces, le dice a uno, este texto tiene, no sé, 40% de plagio. Y el editor o el asistente editorial tiene que revisar si en efecto eso corresponde, porque a veces
el Turnitin resulta que toma palabras o sea, palabras repetidas o que una palabra se repite en una cita que él tiene allí y él cree que eso es plagio, ¿no? No es tan claro, por eso hay que revisar ese Turnitin y saber si en efecto es ese 40% real de originalidad, o sea, de plagio, o no. Ya es un poquito también tarea del editor revisar ese tipo de cosas, pero ayuda mucho en muchas ocasiones ayuda porque la gente cree que pasar su tesis de grado a su artículo de investigación ayuda y no, realmente no. Se han caído publicaciones por ese tipo de cosas. Bueno, aquí ya vamos viendo ciertos aspectos. Creo que ha habido como unos tips durante el programa ahí para que las personas, Sí, los espero que autores... sí les deje bastantes tips tanto a estudiantes como investigadores para que lo tengan en cuenta en sus investigaciones, en sus textos. Claro, deberíamos hacer una campaña que es como ayudemos a los correctores de estilo. Tratemos Por de... favor, quiérannos. Sí, son amigos, no enemigos, ¿sí? Entonces, Exacto. bueno, continuando ahora, pasando a un lado el tema ahora como más hacia el lado de la corrección de estilos, también sé que hacen como unas correcciones de síntesis que lo habían, Sintaxis. por ejemplo, ella me corrigió porque le dije síntesis, no, sintaxis. Por ejemplo, digamos que nos puedes contar un poco acerca de ese tipo de correcciones, o sea, ¿qué se revisa ahí en la sintaxis? Bueno, pues la sintaxis es como el orden de las oraciones, ¿no? Como Ujú. más o menos. Entonces, por ejemplo, en alemán, pues como para ser un poco más específica en el asunto, los verbos van al final de las oraciones, no van después del sujeto, no Ok, necesariamente van después del sujeto. Entonces, hay autores que por su estilo cambian el orden de la frase en español, ¿no? Que nosotros conocemos sujeto, verbo, predicado, pero entonces de pronto le ponen el, el sujeto no lo ponen al principio, sino lo ponen después del verbo y así, y a veces ese tipo de cosas pues hace que esos cambios no se entiendan muy bien a la hora de leer el texto, ¿no? Pues como que uno trata de dejar sujeto, verbo, predicado, pero, pero pues trata de ayudarse a que los componentes, el objeto directo, el objeto indirecto y todas esas cosas, ok. cómo, cuándo, dónde, bueno, esas cositas, se entiendan en la frase de una mejor manera, que no cause interferencia, porque realmente hay frases que no se leen muy bien. Entonces, eso es la sintaxis, darle como un ordencito al párrafo. Ok, eso parte importante también de toda la corrección de estilo. Y el otro término que tenía aquí en la mente, que lo había escuchado en el programa anterior, era la semántica. La semántica. La semántica es, ¿qué es? Es el sentido, tiene que ver con el sentido, ¿no? Y básicamente, pues, todo lo que tiene que, o sea, el tema semántico tiene que ver más con el estilo Del propio autor, Sí, ¿sí? sí, pues porque también él tiene una intención, ¿no? Entonces, eso en el tema semántico, pues uno trata de meterse lo menos posible, también porque pues hay una terminología del investigador, pero pues de interferir lo menos que se pueda a O nivel. sea, se hacen como brochazos ahí, como por... Sí, Sí, pues uno cuando ya son trata algo de, tremendo, uno trata de intervenir el texto como en la parte, obviamente en la parte de puntuación, en la parte de gramática, de sintaxis, de darle un orden, de darle un sentido al asunto y pues en la parte semántica que tenga un sentido realmente, pero tratar de modificar muchas cosas no es lo ideal en corrección de estilo, no es el orden a cambiar todas lo que las... quiere decir el autor. No se trata de eso. Se trata de que le ayude a decir lo que quiere decir el autor. Ok, bueno, esa es una aclaración muy importante, ¿sí ves? Ujú. Había otro término que habían manejado que era la retórica. La Eso retórica. también hace parte de dentro del grupo de las... Es que la corrección de estilo abarca muchas cosas. Eso hace parte de ese grupo
actividades, manejar el tema de la retórica. Pues es que el tema de la retórica ya es más para un discurso en público, ¿no? Entonces, eh, obviamente uno tiene que hacerle corrección de estilo, o sea, yo me imagino que cualquier persona pública, Petro tiene sus asesores y sus correctores que le dejan sus discursos pues bien escritos para que él también se los aprenda, porque eso sí que tienen estas personas, y es que se tienen que aprender el discurso bastante bien para que obviamente nosotros les entendamos y pues nos convenzan de lo que ellos están diciendo. Entonces, pues la retórica es ya para una parte más oral. O sea, más hacia el enfoque de un, como lo has dicho tú, un discurso, bueno. Sí. Entonces, bueno, eso nos entra a otro campo y es como que la corrección de estilos, uno no se da cuenta, uno no conoce, pero abarca muchas cosas de la vida, en periódicos, en revistas, en Claro, redes sociales. por supuesto. O sea, tenemos ahí correctores de estilos que hacen trabajos como ocultos, ¿no? O sea, porque son como esos héroes anónimos. Pues sí, esperaría que los correctores, pues como les decía y como decimos en Correcta, aprovecho para hacer la cuña, que es la Asociación de Correctores de Estilo Colombiano. Y es como incluya un corrector de estilo en tu vida, por favor. Porque realmente hay mucha gente que cree que se puede saltar el tema de corrección para publicar un documento y no es posible. Siempre se necesita una corrección de estilo, por más pequeño que sea el documento, así sea de 50 páginas. No quiero decir que un estudiante tenga que pagar para presentar sus artículos al profesor. No. Pero pues sí, por lo menos para su tesis de grados, y que la haga mucho más presentable, pues sería ideal que le pidiera a alguien, un amigo o a una persona que le ayude a que haga la corrección de estilo de su documento y que quede bien presentado. No para los trabajos de la clase, Sí. porque pues el profe obviamente va a entender que eso fue una producción académica de, no sé, de una tarea o algo así, pero sí para un tema de publicación, yo creería que sí hay que tener correctores. Apoyo la moción de... Ya, o sea, aquí podríamos en este programa pudimos haber sacado muchas campañas. Apoyemos a los correctores. Ahora adopta un corrector de estilo en tu vida. Claro. Porque efectivamente creo que has tocado un tema importante y es que en temas de editoriales y en revistas científicas, la importancia que tienen ustedes y ese rol que a veces, sí, lo que tú dices, de pronto las personas se saltan, pero pues todo tiene un sentir, ¿no? Eso no es como presentar por presentar, sino... Claro, no, eso se va a notar en algún momento, se nota. Y pues es muy triste cuando ya tienes el libro editado y impreso y no quisiste pasar por la corrección de estilo y encuentras errores y cosas mal que no gustaron y la gente no entiende y pues, oye, ¿qué pasó con el corrector de estilo? O ¿qué pasó con el diseñador? También se nota mucho cuando hay un diseñador detrás de una publicación. Entonces creo que también al diseñador lo abrazamos en esta campaña, y por favor adopten también un diseñador en su vida. Bueno, ya saben ahí a nuestros oyentes que estén escuchando esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la UMNG Radio, los que escuchen este podcast en Spotify, adopten un corrector de estilo, no los dejen solos, se necesitan, ¿sí? Sean amigos. Y quiérannos y por favor hagan la tarea con el gestor bibliográfico y escriban lo mejor posible. Una campaña de UMNG Radio y Editorial Neogranadina. Bueno, Ana, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, que estuvo bastante interesante, tuvimos varias notas chéveres y varios datos que creo que enriquecieron mucho esta conversación. Quería hacerte una pregunta, digamos como para cerrar, pero pues ajena a todo. ¿Tú crees que tu labor de corrección de estilo abarca otros espacios? O sea, tú lees un texto de otra cosa, otra literatura, o no sé, lees una revista y ¡tum!, se te activa el chip de la corrección. Sí, lastimosamente trato de que no sea así, porque si no, entonces empieza uno a corregir
cada cosa, y tampoco se trata de eso, ¿no? Pues porque se invade la corrección en cualquier lado. Ay, esto lo escribieron mal. Ay, la publicidad mal. Ay, la tarjeta mal. Ay, el brochure mal. Entonces trata uno como de evitar esas cosas, de hacer ese trabajo todo el tiempo, porque entonces se vuelve eso, un trabajo de todo el tiempo estar mirando y corrigiendo, y no es lo ideal. Pero sí, en algunos momentos digo como, ay, vea, esto está tan Se raro. prende el chip. ¿Qué pasó con este libro que tiene este problemita? Hay cositas, pero sí, uno trata, o sea, empieza a afinar mucho el ojo. Sí. Y eso es chévere de este trabajo. Se fija uno en detalles que nadie ve, pero bueno, pues quedan los secretos también en el tema editorial. Se pasan muchas cosas a pesar de tanto cuidado y de tantas personas que estamos detrás del proceso editorial. Hay cositas que siempre pasan. Claro, no, además es un trabajo arduo. O sea, yo nomás de imaginar leer cada rato y estar ahí, es como no trabajar mucho en Excel, ya ve cuadros por todo lado, entonces yo me imagino que pasa así, ve uno errores ahí en el chat, le faltó una coma. Bueno. Sí, no, trato de no hacerlo, no. Pero bueno, Ana, muchísimas gracias nuevamente a ti por Muchas participar en gracias a ustedes. este episodio de Voz Abierta. Muchas gracias por todos esos tips que nos das y por las campañas, porque esas campañas aquí surgieron. Claro que sí, cualquier cosa, pues apoyamos a los correctores, a los diseñadores, a nuestro equipo editorial de la editorial Neogranadina, que de verdad está haciendo un trabajo muy intenso con todos los proyectos que tienen los investigadores y los estudiantes aquí en la universidad. Entonces también un saludo para el equipo, que fue muy bonito todo el proceso que hemos llevado durante este tiempo. Bueno, Ana, muchísimas gracias nuevamente, agradecerte aquí, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas a través de nuestras redes sociales, y los invitamos a que sigan a este podcast. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, estamos como Voz Abierta, y adicionalmente que si ven este programa por las redes sociales, no se les olvide dar like, compartir, como dicen los youtubers. Entonces, que estén ahí pendientes, y nos vemos entonces el próximo miércoles con más información y con más temas relevantes de este apasionante mundo de la editorial, porque ya uno ya empieza a ver que todo el trasfondo que hay para conseguir un libro, una revista, hay mucho trabajo detrás de ese tipo de textos. Ana, nuevamente agradecerte, agradecer a Andrea Hernández, muchísimas gracias, igual a todo el equipo de la editorial Neogranadina, y nos estaremos viendo próximamente. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, fanpage, Instagram, LinkedIn y YouTube. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento.